Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Aunque algunas universidades en México o instituciones de educación han incorporado la materia de criminología, con lo que se supone se ha profesionalizado precisamente el combate a la inseguridad. Y pese que hay tecnologías que supuestamente ayudan a este combate y que México ha firmado convenios y acuerdos internacionales, la práctica de la tortura en el país sigue estando vigente. ¿Qué tan grave es en Jalisco y cómo se está combatiendo? Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. La ley para prevenir, sancionar, erradicar y reparar la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes fue aprobada el pasado 28 de marzo y fue promulgada en el Periódico Oficial de Jalisco el 25 de abril. El documento recoge una serie de lineamientos que recogen el espíritu del Protocolo de Estambul, una guía que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que se presuma o haya sido víctima de tortura o algún maltrato. Su aplicación requiere reconocer el contexto en el que se dan los hechos, es decir, realizar una investigación psicosocial, puesto que cada caso es diferente. El acuerdo de los diputados exhorta al gobierno estatal y a los 125 ayuntamientos de Jalisco para capacitar a su personal sobre el citado protocolo con el fin de respetar los derechos humanos. Mismo exhorto se hizo a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es un tema apasionante el que vamos a tocar en esta ocasión aquí en Ruta 44, sobre la tortura. Saludo con mucho gusto a Dante Aro Reyes. Él es fiscal precisamente en esta materia de derechos humanos que tiene que ver mucho con esta vigilancia hacia las formas de investigación. Dante, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Un saludo para ti y sobre todo para todo el auditorio. A ver, hablábamos hace un momento de la ley para combatir y erradicar la tortura en Jalisco. Está la ley, sin embargo, esta práctica continúa, Dante. Es correcto, es una práctica que ha venido, desgraciadamente, viniéndose en uso, en práctica por lustros y que hoy es momento, a raíz de una serie de acuerdos, una serie de cambios de paradigma, en donde irremediablemente tiene que ser erradicada. Es decir, no se puede tolerar más estas conductas que se tienen. Ahora, en la Fiscalía a la cual te acabas de incorporar, me refiero a la Fiscalía General del Estado, pues se ha tomado la decisión de abrir la información, ¿no? De no cubrir, digamos, antes se sospechaba que había tortura, medio se matizaban las cifras, hoy está abierto este tema, ¿no? Es correcto. Hace 72 días aproximadamente hay un cambio de mando, hay una nueva etapa de la Fiscalía General, entra el licenciado Eduardo Amaguer como fiscal general y se decide de alguna manera reconocer una problemática que está ahí. Hay que ser de alguna manera honestos que pues había venido por tiempo atrás una falta de reconocimiento de esta práctica. Hoy con valentía se ha tomado el toro por los cuernos y se ha reconocido un problema porque es el primer paso para resolverlo. Claro. El reconocer que en servidores públicos, en las prácticas que se realizan, se sigue generando esta dolorosa situación que lastima a la ciudadanía, a la sociedad, y en ese sentido es un cambio que se da recientemente, que incluso, lo comento, ya ha habido casos que por recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ha de alguna manera castigado, separado, y empiezan de alguna manera los procesos, han sido separados y están sujetos a proceso estos servidores públicos que han de alguna manera se les ha sido comprobado esta práctica. Ahora, cuando tú llegas a esta Fiscalía de Derechos Humanos, este tema en particular de la tortura, ¿con qué panorama te encontraste? Mira, hay una situación real, fáctica, que dista mucho de pues, esa reforma de junio del 2008 en materia de seguridad y justicia, esa reforma de junio del 2011 en materia de derechos humanos, la parte de los acuerdos internacionales que tiene México en materia de derechos humanos, una serie de cambios muy bondadosos que a nivel teórico nos ponen como país y como entidad en los primeros lugares de vanguardia. Sin embargo, en la parte fáctica, en la parte de la práctica, hay todavía una serie de repeticiones de situaciones en contra de los derechos humanos específicamente que siguen dándose. Nosotros lo que hemos visto es que se va a trabajar en la parte reactiva, es decir,
en lo que ya está, hay que de alguna manera solucionar, hay que reparar, hay que sancionar, pero otra parte muy importante es la parte preventiva. Para evitar que se repita. Efectivamente, hay que otorgarles a los funcionarios las herramientas para que puedan realizar de manera muy adecuada su trabajo a través de protocolos, a través de preparación, a través de una serie de incentivos. Lo comento, 13,450 funcionarios que integran el gran grueso de esta institución de la Fiscalía General. Nosotros hace 5 semanas que llegamos, había alrededor de 710 personas que habían sido capacitadas en materia de derechos humanos. Nuestra meta es que precisamente todos tengan el conocimiento, la preparación en materia de derechos humanos y que pueda a través de esta parte preventiva erradicarse esta práctica, y los que sigan cometiéndola, desde luego, van a ser separados, sancionados y sujetos a un procedimiento penal. A ver, Dante, ya que estamos con esta transparencia hablando del tema, ¿cuál era la práctica más común de tortura que se detectó en la Fiscalía? Bueno, el investigador llega y no tiene una preparación para poder investigar, acercarse, como su nombre lo dice, en esa trilogía de la investigación, a acercarse a una verdad histórica que pueda de alguna manera desentrañar, plasmarse en una averiguación previa que después pase a lo que es el proceso judicial, que se queda a cargo de los jueces del Poder Judicial. A ver, necesito hacer una pausa, Dante. Más adelante, por favor, me abundas en este tema que creo que es muy, muy importante, el tema de la práctica. Después de la pausa, otro de nuestros invitados para hablar de este tema. El Protocolo de Estambul para erradicar la tortura fue elaborado por al menos 75 expertos representando a más de 40 organizaciones de 15 países. Este fue presentado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 9 de agosto de 1999 y fue adoptado en el año 2000. Y precisamente una de las violaciones más recurrentes en esto de la investigación del delito es la tortura. Y saludo con mucho gusto a Javier Perlasca Chávez. Él es primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que conocen bastante de estos temas. Javier, bienvenido. Gracias, a la orden, con mucho gusto. ¿Qué tan grave es el problema de la tortura, por lo menos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo que tengan detectado? Bueno, de hecho es una violación considerada de las graves, y por tanto la obligación de investigarla hasta sus últimas consecuencias, pero además como violación de derechos humanos es una que concentra las mayores violaciones de toda naturaleza en una persona. Entonces es muy ¿Cuáles importante. serían, Javier? Desde luego a su integridad personal, que es la clasificación legal, pero a partir de ahí pues tiene lesiones a su salud, al derecho a una asistencia legal en todo un procedimiento, a la legalidad y seguridad jurídica de la persona que está privada de su libertad, a tener derecho a llamarle a sus familiares o personas de su confianza. En fin, es una serie de... El debido proceso, privación ilegal de la libertad, etcétera, ¿no? Son muchísimas consecuencias que traen la tortura, pero además déjame decirte, nosotros hemos insistido muchísimo en todas las recomendaciones, 37 recomendaciones que se han emitido hasta el día de hoy. ¿A partir de qué fecha? Del 2 de agosto del 2007. Ajá. Y en todas hemos insistido que la tortura no resuelve ningún asunto criminal, ningún asunto de delincuentes, como se dice por ahí, mucho menos de procuración o administración de justicia. Suponiendo que la persona es responsable realmente, verdaderamente del delito, si se acredita que la confesión fue arrancada bajo la práctica de la tortura, no tendrá ninguna validez y al poco tiempo va a estar en libertad. Entonces no resolvió nada. Es decir, la famosa frase aquella del debido proceso, ¿no? Así es. Si se acredita la tortura, ya no hay debido proceso. Y trae como consecuencia que todas las declaraciones que se desprendan bajo ese procedimiento no tengan ninguna validez legal. Entonces, a nada llevaron más que el gusto de la persona que en ese momento, yo creo que una afectación psicológica seguramente ese gusto le produce haber golpeado, torturado a quien tenía bajo su poder. Hace un momento Dante Aro, el fiscal de Derechos Humanos, nos decía que el marco legal de México es de vanguardia. El problema es que en la práctica, lamentablemente, esto no sucede, ¿no? Así es, definitivamente concuerdo con él.
Nosotros, después de estas reformas constitucionales y las leyes que se han venido trayendo como consecuencia de la armonización legal derivada de las leyes, de las reformas constitucionales, México está en la punta, hablando mundialmente, del reconocimiento legislativo y normativo, junto con los tratados internacionales que ha suscrito en la materia. Pero en la práctica pues todavía estamos debiendo mucho. Hace un momento nos referíamos al Protocolo de Estambul, un documento muy importante al amparo de muchas naciones para evitar este tipo de prácticas. Bien, sí, México lo suscribió, es un manual para detectar, documentar debidamente y determinar si una persona fue o no sujeta a la práctica de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En estas 37 recomendaciones, si mal no recuerdo que mencionabas, así es, que se han emitido, ¿a qué corporaciones o cuál es la tortura más recurrente? Bueno, de ellas solo 2 a policías pertenecientes a municipios y todas las demás a lo que antes era Procuraduría de Justicia y a lo que hoy es la Fiscalía General del Estado. De acuerdo. Ahora, ¿cuántas se han resuelto? Por lo menos en castigo, en sanciones a los responsables. Como bien lo señaló el doctor Dante, antes todas las recomendaciones emitidas han sido aceptadas, pero en la mayoría de los casos lo que se abría era la averiguación y se terminaba concluyendo por lesiones o por abuso de autoridad, nunca por tortura. Efectivamente, a raíz de que el licenciado Almaguer toma posesión de la Fiscalía, lo primero que hizo fue reconocer la práctica y todas las recomendaciones emitidas ya en el periodo del licenciado Almaguer han sido aceptadas, separados de su cargo los elementos que están señalados en la recomendación o en las investigaciones que ellos también internamente han realizado. Algunos han sido consignados, otros han solicitado orden de aprehensión y otros tienen el procedimiento vigente. Incluso decirte que en Jalisco hace pocos meses se dictó la primera sentencia por tortura contra 2 policías del municipio de Tala. ¿Y qué caso fue? ¿No te acuerdas? ¿O recuerdas detalles? Sí, fue una persona que la sorprendieron robándose unos elotes. Se los llevan los policías, esta persona ni resistencia opuso y ya estando ahí lo llevaron al famoso cuarto de la verdad, así es conocido en ese lugar, y posteriormente pues sometido a torturas de tal manera que le fracturaron sus costillas y otros golpes, rompimiento de vísceras, etcétera, que trajo como consecuencia su muerte. Esto fue en Tala. Así es. En Tala. ¿Y estas personas ya fueron? Están consignadas, están detenidas y están sentenciadas. Por tortura. Por tortura. Es muy importante esto para que la gente que nos está viendo le quede claro, Javier, lo que tú decías, que antes se les emitía una recomendación para que se les siguiera un proceso por tortura y sin embargo terminaban abriéndoles la averiguación por lesiones o abuso de autoridad. Generalmente así es. Que son delitos distintos, sí, no tan graves. Y no resultan graves por su propia naturaleza. De acuerdo, vamos a continuar hablando del tema. Tengo que hacer una pausa, regresamos con más. Con mucho gusto. Aunque todavía no tiene su reglamento, la ley para prevenir, sancionar, erradicar y reparar la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes en Jalisco ya motivó decenas de denuncias de tortura que rebasaron en unos meses las 31 que se habían presentado del 2007 al 2014. Cifra que ya aclarábamos hace un momento, son 37 en realidad las que se han registrado del 2007 a la fecha. Saludo con mucho gusto a Jaime Prieto, diputado local del PRI e impulsor precisamente de esta ley. Jaime, bienvenido. Muchas gracias, un gusto saludarte y a todos ustedes que nos ven de la misma manera. Jaime, decíamos hace un momento que aun cuando no está el reglamento, la ley ya de por sí generó bastante expectativa, ¿no? Bueno, es una ley que entró en vigor y creo que generó expectativas de esperanza de confianza en la ciudadanía, porque tenemos una ley del 72 que solamente prevenía, que buscaba erradicar la tortura pero no sancionaba. Y ahora la importancia de esta ley es que ya sanciona y está pegada al protocolo de Estambul. Claro. Y entonces de esta manera creo que es una ley con fuerza, ya que no solamente sanciona a quien comete la tortura o a quien manda a torturar, también hay una figura
que es el cómplice de la tortura de alguna manera. Si algún servidor público se entera de que hubo tortura en alguna persona detenida y no lo denuncia, Claro. entonces será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Entonces, creo que con esta figura estamos impulsando para que el cumplimiento de la ley pues quede más clara y que no haya esa evasión, que no haya impunidad y que ya sabe algún servidor público que si no denuncia puede ser sujeto de sanción, de acuerdo con la ley. Ahora, tú me diste ahorita ya un dato de qué establece la ley para sancionar al cómplice, entre comillas, por llamar de alguna manera, por omisión. Pero al que practica la tortura, ¿de qué tamaño son las sanciones? La sanción es de 3 a 12 años de prisión. Digo, más los delitos que se acumulen, porque puede cometer otros delitos, abuso de autoridad, etcétera. Pero aquí la sanción es de 3 a 12 años de prisión a quien cometa tortura o a quien mande torturar a alguna persona y quien sea cómplice y no lo denuncie, son de 2 a 5 años. Eso es en el tema de prisión, pero además pierden su trabajo, porque entendemos que la tortura pues, es practicada, aquí está encaminada a combatir la tortura del servidor público, del policía. Entonces tiene una plaza, tiene un estatus en el servicio público y lo perdería al ser sancionado también. Sí, eso es muy importante que lo aclares. ¿Quién comete el delito de tortura? En este caso, el servidor público, de los mandos policíacos, etcétera. Sí, es principalmente eso, porque cuando hay un detenido siempre se denuncia o siempre se señala que hay tortura en la detención o que hay tortura para obligarlos a confesar algún delito en la investigación. Entonces eso debe quedar desterrado. Las instituciones policíacas, tanto municipales, estatales, federales, ya deben de implementar estrategias de acuerdo con el protocolo de Estambul para investigar el delito, para que la confesión pueda tener valor, porque además sabemos, y de acuerdo con la ley, una confesión al amparo de la tortura es una confesión que no tiene valor probatorio. Entonces, creo que aquí los obligados son las instituciones, en el Estado principalmente la Fiscalía, para implementar los protocolos, de acuerdo con el propio protocolo de Estambul, pues para primero, evitar la tortura. 2, para en caso de que exista tortura, poder sancionarla, porque quien está obligado a probar que no hay tortura es la autoridad, no es el ciudadano. El ciudadano denuncia y es un delito que se debe seguir de oficio, es un delito, además es un delito permanente. Y creo que es un delito que se sanciona cuidando principalmente los derechos fundamentales de las personas. Ese es el centro y ese es el espíritu del legislativo. Ahora, hablabas hace un momento que esta sanción o el delito se tipifica hasta con 12 años de prisión. ¿Estamos hablando de un delito de tipo grave o no? Sí, es delito grave. O sea, está tipificado como delito grave de tal manera que el juez tenga los elementos para poder sancionar, para poder aplicar la ley y que quien comete tortura pues difícilmente evada la acción de la justicia, que es el objetivo, es erradicar la tortura, pero sancionar también con fuerza a quien la cometa. Yo creo que de esa manera se va escarmentando a quien la practica y irse erradicando también, aparte de la concientización, de la capacitación que debe haber, pues también con el ejemplo de la sanción. Ahora, esta tipificación de delito grave abarca también al cómplice y al que cometió la omisión del mismo. Bueno, al cómplice, al que participó directamente. Sí, el otro por la sanción es una sanción, aunque es grave el que omita denunciar, sin embargo, aquí no se puede tipificar como delito grave la complicidad. Digo, en el caso del servidor público, que enterándose de que hubo sanción, no la denuncia. Sin embargo, quien la practica o quien ordena que se practique, ellos por eso son castigados con mayor severidad. Porque muchas veces el servidor público que se entera de que hubo tortura, pues ya sea en el expediente, ya sea en observar al propio detenido o de alguna forma que se entere de que hubo tortura, debe denunciarlo. Y yo creo que algo que sucedió en la Fiscalía hace poco fue la denuncia en redes sociales, pero que algún servidor público de la propia Fiscalía, así se puede interpretar,
fue quien tomó el video del Ministerio Público que torturó, que abofeteó golpeó a alguien los ahí. jóvenes, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de lo que no debe suceder, de lo que esta ley viene a sancionar, y creo que el número de denuncias que se han presentado de los ciudadanos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos principalmente, pues van encaminadas a que sí se despertó por parte de esta ley la confianza del ciudadano para sancionar a quien cometa la tortura. Y yo creo que conforme vayamos avanzando en la aplicación de la ley, aún sin el reglamento es el cómo, pero sin embargo yo creo que pueden auxiliarse tanto la Fiscalía, sobre todo la Fiscalía, en el protocolo de Estambul, que es un protocolo amplio y muy claro de lo que se debe hacer para implementar la ley. Bueno, más adelante te voy a preguntar qué ha pasado con el reglamento, pero si quieres más adelante me contestas. Hemos escuchado la opinión de nuestros 3 invitados. Más adelante, después de esta pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. El camino para erradicar la tortura es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Y Dante Haro, hablamos en términos muy generales de lo que está, digamos, el panorama que enfrentas allí en la Fiscalía. Hablabas ya de casos concretos, pero hay una pregunta que me llama mucho la atención a raíz de lo que hemos estado escuchando, es ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué esta práctica de la tortura continúa? ¿No se han capacitado bien a los agentes? ¿No aplican, digamos, las nuevas tecnologías? Se supone que hemos avanzado en preparación. ¿Y por qué se sigue dando esta práctica? Bueno, es una pregunta que va en varias vertientes. Desde luego, este mal añejo, por así decirlo, no es nuevo, se viene de alguna manera repitiendo por la falta de preparación de los operadores, en este caso de los funcionarios, de los policías, agentes del Ministerio Público, los que participan en el proceso. Es decir, hay una falta de capacitación y de preparación, y por otro lado es también la parte de el terminar, el sancionar, el separar. En este sentido, la parte preventiva y la parte reactiva tienen que ir muy de la mano. Hay que decirlo que efectivamente se pusieron de acuerdo los diputados, yo tengo que reconocer, en este tema tan sensible, y a nivel nacional se está trabajando ya en mesas de discusión para una ley general que venga a erradicar esta deleznable práctica, y desde luego estamos a menos de 240 días en donde la entrada en vigor de un nuevo cambio de sistema de justicia, 18 de junio del 2016 es como la fecha límite, tendrá de alguna manera que estar con todas estas rutas, y se está trabajando ya en una ley general para este tipo de asuntos, que es erradicar y sancionar la tortura, penas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y desde luego todas las entidades tendrán que armonizar su legislación con esta ley general, trabajarse en un reglamento, pero estos días desde luego que era muy necesario en Jalisco que hubiese un reconocimiento y sobre todo un avance. Jalisco se ha convertido en un emblema a seguir, donde diversos temas han sido sacados adelante, y en la construcción de todo Estado de Derecho es un elemento esencial el imperio del derecho, pero sobre todo el respeto irrestricto de los derechos humanos. Eso es esencial para la construcción de un Estado de Derecho que todos queremos. A ver, Dante, una de las cosas que tú mismo mencionabas hace un momento es el hecho de que en esta ocasión ahora sí se sanciona la práctica de tortura, que de alguna manera al no haberlo hecho en el pasado permitió que esta se replicara. Es correcto, había las salidas, como bien se dijo por parte del maestro Perlasca, en donde se daba la parte de la investigación de tortura y se daba por lesiones o por otro tipo de cuestiones. Hoy la parte de la tortura como tal, y con todas las consideraciones, desde luego que tendrá que recibir el castigo, la pena, la separación, todas las consecuencias legales, en el marco de poner la dignidad de la persona como punto de lanza, y en este caso un servidor como prodignatario es el camino que se debe seguir, y en este sentido nuestra legislación se está de alguna manera acercando. Lo único que tenemos que trabajar, y es el gran reto, el gran desafío que tienen las instituciones gubernamentales, es cómo lograr armonizar en la práctica estas circunstancias que se plasman en teoría. A ver, Javier Perlasca, hace un momento dábamos unos datos en el sentido de que a raíz de la ley empezaron a llegar varias quejas ante la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros hablábamos de 45. Ahorita van 174 quejas, que la ley entró en vigor el 29 de abril. La ley establece la obligación en 3 sentidos.
para, como bien lo señaló el diputado, cualquier servidor que tenga la mínima noticia de que alguien fue torturado debe denunciar la averiguación correspondiente. En la comisión nosotros tenemos la obligación de abrir el procedimiento de queja, pero también, si no se ha dado la noticia de la comisión del delito, presentar la denuncia. En ese sentido hemos presentado 72 denuncias. Dirás, ¿por qué 174 quejas y 72 denuncias? Porque las restantes ya las presentaron los jueces, los defensores de oficio, y nosotros complementamos aquellas que no habían sido presentadas. Quiere decir que en términos generales van 174 más. Quejas con nosotros. Con ustedes. Obviamente puede haber algunas denuncias que los afectados no han presentado queja, pero con nosotros van 174 quejas. 174 quejas. Del 29 de abril al día de hoy. ¿Y de las otras que estaban pendientes, las 37? Las 37 fueron recomendaciones. Esas ya se emitieron. Esas ya están emitidas. Obviamente se están investigando más quejas que es probable que concluyan en alguna recomendación o varias recomendaciones, pero eso hasta que se determina la investigación si se cometió o no la cuestión de la tortura, ¿verdad? Jaime Prieto, la ley contempla no solamente casos de tortura, habla de otro tipo de situaciones de extralimitaciones en contra de ciudadanos, ¿no? Pero habrá que decirlo, y como bien lo decía el maestro Javier, yo creo que aquí lo importante es resaltar que tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos como la Fiscalía han interpretado a la perfección el espíritu del legislador. Y entonces no solamente la ley para erradicar y prevenir la tortura y otros tratos crueles e inhumanos, también es la ley de atención a víctimas. Todo gira, porque es el proyecto legislativo que presenté, todo gira en torno a la ley de atención a víctimas. Entonces, la ley de atención a víctimas, en el artículo 91, le da obligaciones a la Comisión Estatal, en el segundo transitorio muy específicas, y entonces en donde la Comisión Estatal no solamente se convierte en el receptor de quejas y en el emisor de recomendaciones, como bien lo decía Derechos Humanos, tiene la facultad de asesorar jurídicamente a las víctimas y denunciar, que es lo que está haciendo la comisión. O sea, no solamente ya son las recomendaciones, antes lo que presentaba la comisión era recomendaciones. Bueno, las recomendaciones ya algunos sancionaban, suspendían, pero no pasaba de ahí. Y ahora, como es delito, entonces tienen la responsabilidad, de acuerdo con la ley de atención a víctimas y la propia ley para erradicar la tortura y sancionarla, ellos deben presentar denuncia. O sea, es una de las, creo que, obligaciones que les da la ley, no solamente la recomendación, es la denuncia. Y la Fiscalía de inmediato debe, cuando recibe la queja, si no la recibe junta con la denuncia, debe presentar la denuncia de inmediato. Y luego, ¿no hacerlo incurre en un delito? Claro, claro. Es que te decía, el Código Penal lo establece. Si un servidor público, o sea, el rango que sea, sabe que hubo tortura, si la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibe una denuncia de tortura, claro que para emitir la recomendación reciben evidencias. Evidencias y pruebas de la persona que denuncia. Entonces ya la comisión de entrada ya tiene pruebas para poderlas presentar ante el Ministerio Público. Claro. Y yo creo que con esto se fortalece y se refuerza el espíritu de la ley, pero sobre todo su aplicación. Porque de esa manera creo que estamos cerrando el círculo para que, tratando de que no haya algún resquicio en donde que se aproveche para burlar la acción de la justicia. Te voy a hacer una pregunta, a lo mejor me veo mal, pero tengo que hacerla. En Jalisco se habla de 2.906 personas desaparecidas. ¿Los alcances de esta ley pueden llegar hasta esos casos? Claro, se habla de desaparecidos en general. Habrá que, entonces, ya la cuestión de la Fiscalía en Derechos Humanos, registrar, que es de acuerdo con la Ley de Atención a Víctimas, hacer el padrón, cuáles cuáles fueron por desaparición forzada, cuáles fueron por otras causas. O sea, pero además, este número que está reconocido, quiero decir que, no sé si el doctor Dante esté de acuerdo, que muchas de estas son cifras que traen organizaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo con las denuncias de familiares que se han acercado a ellos. Pero creo que estamos en el camino para que dentro de poco tiempo la Fiscalía, de acuerdo con la Ley de Atención a Víctimas, tenga ya un padrón exacto de las causas de las desapariciones, cuál fue por desaparición forzada, cuál fue por trata de personas, claro, cuál fue por otro motivo,
pero ahorita esa cifra que se está reconociendo es general, pero yo creo que el camino que sigue es clasificarlas. ¿Por qué desaparecieron cada una de ellas? Y cada una tiene un trato diferente. Claro. Y entonces, pero todas son desaparecidas, a todas hay que atenderlas como víctimas y a todas hay que buscar la reparación integral del daño. Bueno, tengo que hacer una pausa, regreso contigo, Dante, porque sé que quieres hablar y ahondar sobre este tema. El camino para erradicar la tortura es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Dante Haro, ¿querías comentar algo de lo que estaba? No, para clarificar, el día de ayer tuvimos una rueda de prensa con el fiscal general. Efectivamente, por primera vez en la historia de Jalisco y sobre todo de todo México, se dan cifras que se tienen reconocidas por parte del gobierno de Jalisco. Son efectivamente 2.908 personas desaparecidas que incluyen inclusive reportes telefónicos. Se tenía una contabilidad por parte de las organizaciones civiles de alrededor de 2.400, se da la amplitud de 2.908 y de ellas el 67.8% corresponde a desapariciones donde todavía no se tienen datos precisos. Hay un 11% que se tiene de personas extraviadas y que ya se están de alguna manera identificando, otras que fueron por su propia voluntad, otras, es decir, hay una clasificación ya muy clara. El día de hoy viene la nota en los principales diarios y solamente para establecer que efectivamente se está dando en una agencia especializada de desaparición de personas. Actualmente existen 20 personas, agentes especializadas que están trabajando en eso y que es una ruta porque se pretende engrosar, es decir, que haya más personas, que se quiere llegar inclusive a un número de 40, 50 para poder resolver el problema y dar resultados de inmediato. Hay que decirlo que esto es en los últimos 9 años, el reconocimiento que se tiene y pues esa información está transparente, se está dando a través de comunicación social de la Fiscalía General y bueno, son datos, como bien lo dijo el diputado, que ya están a la vista de todos y es un reconocimiento a una problemática muy conectada, como bien se dice, a la ley estatal de víctimas. Ahora, ¿hasta dónde alcanza la ley? ¿Se puede hacer una retrospectiva respecto a esta gente de desapariciones, digamos, encontrar casos de tortura, etcétera? Desde luego, aquí la investigación tiene que ser personalizada. La desaparición de una persona lastima en este sentido demasiado a la parte que tiene que ver la ciudadanía y cada una de estas desapariciones tiene que ser tomadas con todo el ahínco, con todo el respeto de profundidad para poder desentrañar la maraña que por lustros se había de alguna manera dejado de hacer. Muy bien. Javier, ¿me quieres precisar algo respecto a este caso de la tortura? Yo sostengo en una precisión muy personal que por qué se ha venido, preguntabas, por qué se ha venido practicando durante tanto tiempo y persiste la práctica de la tortura. Bueno, yo tengo una teoría, o mejor dicho, sostengo que hay una indebida aplicación de la teoría del menor esfuerzo y la máxima comodidad. Traducida a términos sencillos, el investigador o el mal policía sabe que si tiene una confesión, ningún juez se va a resistir a una confesión. Entonces obtiene la confesión por esos medios y ya no hace la investigación. ¿Qué es lo que va a pasar? Como no hay otra prueba más que la confesión y esta fue arrancada por tortura, actualmente, por ejemplo, desde marzo para acá, no hay un solo juez que deje a una persona con una confesión así, todos los está dejando libres. Sí. Entonces, como estamos viendo, no sirve ni siquiera ya ni para castigar, porque en lugar de, por ejemplo, tortura con privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, desaparición forzada, etcétera, mínimo estaríamos hablando de 70 años de prisión. Claro. Y entonces en un supuesto de que esa persona torturada sí era responsable verdaderamente del delito por el cual fue detenido, pues va a estar 6 meses, 1 año, año y medio, cuando mucho en la cárcel. Entonces ni siquiera la pena prevista para el delito, ¿verdad? ¿Por qué no nos hablas de los casos que han llegado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿A quiénes se atribuyen estas violaciones? Bueno, esencialmente el grueso son a las policías, a los policías investigadores y a los policías de seguridad pública, que ahora están todos fusionados bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado. Anteriormente estaban divididos la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia. Del 3 de marzo para acá, de hace 3 años, ya no es una sola dependencia,
desde luego con su organigrama y sus directrices de autoridad, pero todo se concentra prácticamente ahí y en minoría de casos en policías municipales. Son los menos. Son los menos. De hecho, de las 37 recomendaciones emitidas, solo 2 de ellas corresponden a policías municipales, todas las demás, repito, cuando era Procuraduría de Justicia y ahora Fiscalía General del Estado. Uno de esos 2 casos es el que mencionabas, muy grave, donde murió una persona, ¿no? Así el de Tala, es. ¿no? Sí, hay otros también que incluso, como decía el doctor Dante, ya están enjuiciados las personas, otros han sido solicitadas sus órdenes de aprehensión. Pero de los 174 casos que documentas de cuando apareció la ley hasta ahora, ¿a qué atribuyes eso? Estamos hablando de que en 8 años se presentaron 37 y ahora 174. Bueno, sí, qué bueno que haces la pregunta. Lo que pasa es que ha sido un fenómeno en el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del registro de la violación al derecho correspondiente a la práctica de la tortura. ¿Qué pasaba? Que la persona llegaba y ella no sabe distinguir entre lesiones o abuso de autoridad y tortura. Claro. La tortura tiene una connotación especial. Las lesiones o el abuso es el medio para cometerla. Porque lo que quiere es que confiese, que dé información o simplemente castigarlo por lo que hizo. Claro. En cambio, en una detención normalmente los policías pueden excederse en el uso de la fuerza, de las armas y abusar en el momento de la detención, pero eso no es tortura. No es tortura. Serán lesiones, será otra cosa, pero Jaime no tortura. Prieto. Mira, yo quiero sacar el tema. La Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad contra un párrafo del 2º artículo y contra el Código Penal, precisamente para usted que nos ve, se lo voy a explicárselo de manera llana. Bien lo decía, cuando hay una detención, hay enfrentamiento, cuando hay enfrentamiento, pues hay lesionados. Y entonces, en ese párrafo, lo que lo que propuse, que se aprobó, el espíritu es decir, para que no evada la acción de la justicia, que en una detención, si hubo enfrentamiento y salió golpeado el detenido, que no vaya a argumentar que fue torturado, que los golpes que lleva fueron producto de una acción de tortura. Pudieron haber sido de abuso de autoridad, claro, ¿sí? Pero que no sea tortura. Clara, pues, que no es sí, un caso entonces en ese caso no es tortura. Entonces ahí y también que no es tortura cuando un sentenciado está privado de su libertad en una celda, va a decir, bueno, pues me están torturando psicológicamente porque estoy aquí privado de la libertad de ver a mi familia. Entonces eso no es tortura. Y esa es la parte que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está tomando para promover el incidente de inconstitucionalidad para que eso se desaparezca. Digo, ya el Congreso ya aportó los elementos, las pruebas, por qué estamos proponiendo esto, y ya la Suprema Corte emitirá su resolución. Pero eso es con la finalidad de evitar lo que mucha gente se queja. Dice, no, pues es que se protege al delincuente en lugar de proteger a la víctima. Claro. Y muchas veces hay delincuentes que ya saben que se dedican a eso y son mañosos y ya saben cómo poder evadir la acción de la justicia tomando como elementos de prueba pues esas posibles lesiones que tengan, pero que no son de tortura, que son producto de una en todo caso abuso de autoridad, acción de la justicia, que puede ser abuso de autoridad, pero no es tortura. Pero el uso de la fuerza pública está reservado al Estado. Claro. O sea, no va a decir, me acompaña, por favor, pero siempre y cuando no también atropelle sus derechos humanos. Claro. Eso debe cuidar el policía a la hora de la detención, pero si es una detención con incidentes porque hay enfrentamiento, pues por resistencia, pues ahí están otros delitos, pero sí se tiene, aquí la responsabilidad es del Ministerio Público cuando integra la averiguación para poder tomar todos los elementos que tenga y poder integrar esa averiguación de manera correcta para que la justicia se pueda aplicar de manera correcta. Muy bien, tengo que hacer la última pausa, vamos a regresar a las conclusiones del programa. El camino para erradicar la tortura, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Dante.
Sí, existen grandes retos y desafíos que tiene el Estado mexicano a nivel nacional y desde luego en cada una de las entidades. Uno de ellos es principalmente el que haya un irrestricto respeto a los derechos humanos en todo lo que es el marco jurídico y sobre todo en la práctica. Tenemos un nuevo sistema de justicia que está por entrar en vigor, cuyo principio es que todo se dé en un marco del Estado de Derecho, que son los derechos fundamentales, imperio de la ley, que existan instituciones que garanticen imparcialidad, acceso y que haya de alguna manera esa comunicación. En el caso específico de la tortura, se tiene que tener desde luego una situación correctiva, si reactiva, a aquel elemento, aquel operador, aquel servidor público que siga practicando esta deleznable práctica para sancionarlo, separarlo con las últimas consecuencias. Pero también tiene que venir aparejado con una parte preventiva de preparar, de darle los instrumentos, de otorgarle la serie de protocolos, como ya se hablaba, de uso de la fuerza, de uso de arma letal, de una serie de cuestiones de atenciones para que en el manejo de estos protocolos correctamente pueda acercarse a lo que nosotros estamos aspirando, que se le atienda bien a este sistema de procuración e impartición de justicia. Es un gran reto y nosotros estaremos muy atentos para poner nuestro granito de arena para que así sea. Gracias. Muy bien, Javier Perlasca. Pues coincido totalmente con el doctor Dante y en eso estamos empeñados en la comisión. Actualmente estamos capacitando a toda la comisión, a toda la Fiscalía General, y la idea es capacitar a los más de 13,000 servidores públicos de todas las áreas. Entonces, prevención, capacitación y obviamente los procedimientos correspondientes con la aplicación de la ley, como es una muy buena ley. Hay que hacer algunos ajustes como todo, pero es muy buena ley y yo creo que podemos lograr erradicar esta práctica. Además, hay que decirlo, en los lugares donde ya entraron en vigor los juicios orales, ninguna declaración rendida ante policías tiene valor de prueba. Entonces ya de nada sirve seguir practicando algo que ni siquiera va a ser tomado en cuenta. O sea, de nada va a servir. Entonces sí invitamos pues, desde luego a la ciudadanía a que confíen en las instituciones, pero también que nos exijan, que donde no estemos trabajando nos exijan, porque en la medida que se abra las denuncias, la cultura de la denuncia pública, vamos a poder ir cercando esas malas prácticas que, pues, como hemos visto aquí, yo creo que la conclusión es que a nadie ha beneficiado la tortura, a nadie más que al delincuente o a la impunidad, que es todavía más grave. Y cuando dan los cursos ustedes a los policías, a la agentes investigadores, etcétera, ¿sí son receptivos? Digo, si han tenido esa práctica, ¿cómo van a cambiar su modelo de actuación? Ese es un problema que no solo va a la parte de la capacitación en materia de derechos humanos, hay otros indicadores que deben ser atendidos, psicológicos, médicos, y la parte de operativa también, que ese es donde se incide mucho, se reitera mucho esa práctica. Coincido contigo y esperemos que eso se acabe, porque repito, de nada va a servir, absolutamente de nada va a servir que un policía interrogue simple y sencillamente a un detenido. Eso va a anular la posibilidad de ofrecer como prueba esa declaración. Muy bien. Jaime Prieto, tus conclusiones. Finalmente, primero reconocer tanto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos como a la Fiscalía porque han venido implementando las acciones para que se cumplan estas leyes, y a la sociedad pues que está denunciando. Qué bueno. Decir que hace 3 años solamente contábamos en el tema de derechos humanos con una ley, que era la Ley Estatal de Derechos Humanos. Teníamos la de tortura, pero que era del 72. Sin embargo, ahora ya tenemos un marco normativo importante. Tenemos la penalización de la desaparición forzada, tenemos la ley de atención a víctimas, que para mí sigue siendo el centro de muchas, en cuanto se implemente totalmente, va a ser una ley de gran apoyo para los ciudadanos. Tenemos ya en estos días, estamos por aprobar la ley para prevenir la discriminación. Sin embargo, desde hace ya casi 2 años se sanciona la discriminación. En Jalisco es delito la discriminación. Yo creo que son temas en derechos humanos que no teníamos y que ya tenemos. Éramos el último estado así catalogado en tema de derechos humanos en legislación. Ahora somos de los primeros. Teniendo la ley para erradicar la discriminación, creo que seremos de los primeros, porque además son leyes ya avanzadas. Somos los últimos que las hemos reformado, creado, y entonces creo que el legislativo ha cumplido. Es claro que son perfectibles. La desaparición forzada estamos ya haciendo, ya está la iniciativa, en estos días perfeccionamos el Código Penal, el tema de desapariciones
forzadas, que es un tema que está pendiente, pero ya tenemos la normatividad, creo que el legislativo ha hecho el trabajo, creo que la comisión está haciendo lo suyo, interpretó ese espíritu del legislador, la Fiscalía igual, creo que estamos avanzando en Jalisco en ese tema y nos falta mucho más, pero creo que hay paso firme, hay paso seguro y en poco tiempo creo que vamos a ver otros resultados. ¿Y el reglamento, Jaime? El reglamento él le corresponde al Ejecutivo, a la Fiscalía o quien le encargue, pero el reglamento no es del ámbito del legislativo, es del ámbito del Ejecutivo. ¿Por qué no se ha impulsado? Ahí está la ley y falta un reglamento. Yo creo que están cuidándolo, está Dante que él sabe, pero yo sé, hasta donde sé, están cuidando tanto el reglamento de la ley de atención a víctimas como el de tortura para que sean lo más perfecto posible, para que desde su implementación pueda dar los resultados y generar la confianza que la ciudadanía espera. Entonces, creo que es la parte que yo tengo la información, que se está cuidando de manera meticulosa para que sean reglamentos lo más perfectos posibles. ¿Pero en ese cuidar no dejas una laguna? No, porque la ley, o sea, hay ley y hay protocolos supletorios. O sea, tienes, por ejemplo, en el caso de la tortura, tienes el protocolo de Estambul. Él te da los lineamientos y te da las bases, te da cómo combatir la tortura, cómo actuar, cómo capacitar. Yo creo que el reglamento es importante, pero la ley es más importante que ello y es el cómo la aplicas cuando hay duda. Sin embargo, creo que se ha estado trabajando bien y teniendo el reglamento creo que te quedará mayor claridad, pero el delito ya se está castigando. La tortura se castiga sin reglamento, ya se castigó. Entonces, yo creo que vamos avanzándole bien. Muy bien, pues yo quiero agradecerte, Jaime, por haber estado aquí en el programa. Muchas gracias. A ti, Javier. Placer, gracias. Dante, Gracias. Y me parece que apenas entramos al tema, ¿eh? No hablamos del tipo de tortura, cuándo se califica como tortura, qué tipo de acciones, la amplitud de la ley, porque abarca otras cosas también que no alcanzamos. Si les parece, los voy a comprometer para que regresemos para seguir hablando del tema. Claro. Cuenta conmigo. Más adelante entonces regresamos. Con mucho gusto. Y como siempre, una reflexión final en torno a este tema. Bueno, aquí se dijo en esta mesa, y es muy importante, digamos, sintetizarlo, que el caso de arrancar confesiones no tiene ninguna validez legal dentro de un proceso, el debido proceso como se le llama. También lo decía Javier, y muy puntualmente, el hecho de que el nuevo tipo de justicia penal que se va a implementar en México y en Jalisco hace que este tipo de confesiones ya no tengan ninguna validez porque el proceso se lleva ante un juez en forma oral. Eso es otra situación, para que la gente que nos está viendo lo sepa. Y si también están por ahí algunos investigadores o malos agentes, también que sepan que ese tipo de prácticas ya no sirve absolutamente para nada. Pero ojo también, algo que es muy importante y lo mencionaba el fiscal de Derechos Humanos, es la importancia de que no existe impunidad con aquel que se extralimita supuestamente al ejercer su trabajo. En tanto se siga llamando a cuentas a estos malos servidores públicos, esto realmente hará que se destierre la práctica terrible de la tortura, dicho con sus palabras y no, digamos, disfrazándola con otro tipo de delitos. Hasta la próxima.